Michiko Tanaka, soy japonesa, pero llevo casi 50 años en México. Soy historiadora que imparte cursos de Historia General de Japón en el Colegio de México, en el Centro de Estudio de Asia y África. También hago investigaciones sobre diferentes temas de historia de Japón, de movimientos campesinos o la cultura popular, pero particularmente me dedico a historia, biografía y obras de un director teatral japonés que se llama Seki Sano. Seki Sano fue compañero de mi padre en una organización estudiantil marxista en la Universidad Imperial de Tokio. O sea, Seki Sano primero ingresó en la universidad en carrera de Derecho francés, ¿no? Pero se apartaron caminos, Seki Sano se va y mi padre sigue también actividad política, fue encarcelado, tuvo que abandonar esa militancia y bueno, en posguerra, cuando ya se hace más libre la situación política, él participa en elecciones y se convierte en diputado. En una ocasión, después de que yo había casado con un mexicano, mi padre viaja a México en camino de regreso de asistir tricontinental en julio de 1966, asiste en la celebración de tricontinental en celebración de Revolución cubana y de regreso pasa por México y entrevista a Seki Sano. Nada más, yo llegué a México en 1967 y por lo tanto no tuve oportunidad de conocerlo. Y bueno, yo sabía que había alguien que se llama Seki Sano. Solo como 10 años después, cuando un profesor japonés que era visitante del Colegio de México, que es primo de Seki Sano, un filósofo muy destacado que investigaba huellas de Seki Sano y después escribe un artículo. Y yo lo leo y me doy cuenta que hay una persona muy interesante y bueno, decidí hacer investigación sobre él como para mi personal interés. Pero cuando me di cuenta que su vida llevaba de Japón a Estados Unidos, a Unión Soviética, a Alemania, entonces pues ya tuve que convertirlo como un proyecto de investigación para el Colegio de México y así sigo haciendo investigación hasta la actualidad. Seki Sano es una persona importante en teatro japonés, no solo porque era de teatro proletario, sino que teatro proletario era la vanguardia del teatro japonés en fines de 1920 y 1930, principios de 30. Las obras que Seki Sano dirigió en Japón todavía se considera como algunas la producción que marcó época en Japón. Seki Sano fue importante como investigador de proceso creador de director Meyerhold, porque eso fue su tarea en el teatro Meyerhold. Además de ser asistente de dirección para producción de algunas obras, su tarea cotidiana era ir registrando ensayos de Meyerhold
etapas de producción hasta el estreno y seguimiento después de estreno de la puesta en escena para mantener la calidad de puesta. De alguna manera, el teatro en Meyerhold o en general, mejores teatros en Unión Soviética, tenía una organización científica para mantener la calidad y documentación, digamos, de teatro, ¿no? Por lo tanto, Seixano tuvo una sólida preparación en dirección teatral y el proceso de creación teatral. Pero no solo eso, Seixano tenía mucho interés de conocer el sistema Stanislavski, porque cuando él estaba en Japón, él lo conocía de modo realmente a fondo, porque él se considera como meyerholdiano desde cuando estaba en Japón. Pero cuando él por primera vez llega a Moscú y asiste a la función de Teatro de las Artes de Moscú, se da cuenta la importancia de Stanislavski. Realmente él sacude cómo un actor es capaz de involucrar al público desde el primer paso en la escena. Entonces, él toma clases aparentemente en pequeño grupo de actores que entrena Stanislavski en su casa, en su departamento, porque en ese momento Stanislavski está un poco apartado del Teatro de las Artes de Moscú, que estaba dirigida más bien por Nemirovich Danchenko. Es el problema de que cómo interrelacionar con la autoridad soviética de Stalin. Entonces, Seixano tuvo oportunidad también de, muy a primer mano, conocer el método de preparación de actores. Y se puede rastrear su manejo de su conocimiento de este método de Stanislavski, porque el material didáctico que Seixano utiliza en México con diferentes grupos de alumnos, nos damos cuenta de que son traducción de aquellas publicaciones de últimos años de Stanislavski, que es una versión mucho más enriquecida, que son más bien una especie de acercamiento de la escuela de Stanislavski y método de Meyerhold y otros alumnos de Stanislavski como Vахтангов, que ha sido crítico a la primera etapa de Stanislavski, pero que posteriormente hay un reencuentro con ellos. Entonces, Seixano siempre desde el primer momento decía que hay que aprender de Stanislavski y de Meyerhold, y lo hace tanto en clases como en escena.